Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que nos acompañan presencial, buenas tardes a los que nos acompañan de manera virtual. Hoy vamos a cerrar este curso de genética reproductiva de la A a la Z y estaremos hablando de secuenciación masiva de segunda generación y también la doctora Pamela después hablará sobre algunos aspectos éticos para cerrar este curso. Les comento de una vez que las constancias del curso estarán entregándose a partir de la siguiente semana para que sean pacientes, por favor. De cualquier manera, pues cualquier otro tema que ustedes tengan, pues podemos revisarlo. Y entonces vamos a empezar a hablar de secuenciación masiva. Hace algunas semanas salió una noticia en el que ya habían cubierto ahora sí todas las secuencias del genoma humano y esta semana salió una noticia respecto a que habían dado un paso muy grande en cuanto a la búsqueda o en cuanto a la descripción de la diversidad genética en las diferentes poblaciones. Y como lo expresó el doctor Miguel Ángel en su primera clase, pues una cosa es que conozcamos la secuencia y la otra es que realmente tengamos un significado concreto de muchas de las secuencias dentro del genoma, cuál es su utilidad. Y relacionado a esto, pues muchísimas veces eso hace que nos ponga en cuestionamiento o en duda cuando hablamos de secuenciación, cuando queremos pedir estudios de secuenciación, paneles, exomas, ¿cuál debemos elegir? Entonces, entre tantas opciones, ¿cuál es la que se debe de elegir, no? Las cosas que yo sé o que no sé respecto a secuenciación masiva van a influir en el resultado de los estudios que pida o no. Y la respuesta es que sí, que muchas de las cosas que nosotros no sabemos sobre secuenciación de entrada, que el laboratorio sí la sabe y que a veces no nos los dice, pueden influir en encontrar los resultados que buscamos o no. Ahí está. Oh. Entonces, cuando hablamos de NGS, hablamos de secuenciación masiva de nueva generación, en la cual tenemos muchos genes o más bien muchas regiones secuenciadas, ¿no? Pensando en que, por ejemplo, nosotros hacemos estudio de aneuploidías o que hay paneles que incluyen fusiones de ciertos genes para evaluar cáncer, ¿no? En un panel se revisan regiones seleccionadas que pueden estar relacionadas a un padecimiento, a una vía metabólica o algún síntoma en común, ¿no? Por ejemplo, epilepsia, anemias, etcétera. En un exoma tenemos dos variantes. Un exoma clínico en el cual las regiones incluidas ya tienen un vínculo con alguna patología, o un exoma completo en el cual se revisan todos los genes independientemente si están o no vinculados a enfermedad. Y el genoma, pues que incluye regiones intrónicas y exónicas, ¿no? Y a raíz de esto, mucha gente ha considerado que entre mayor cantidad de información me revise un estudio de secuenciación, voy a tener mejores resultados. Y la realidad es que no siempre es cierta. Muchísimas veces depende quién revisa esa información y cómo se vincula con la información clínica que se tiene. Hablamos
en la ocasión pasada de los tipos de muestra, y pues mientras tenga esa muestra ácidos nucleicos y tenga la región de interés, pues yo le puedo hacer secuenciación si así lo deseo. El primer paso en la secuenciación es la extracción, y de la extracción va a depender, del objetivo que yo tenga para hacer este estudio, va a depender cómo voy a extraer. No es lo mismo que yo extraiga DNA fetal o que busque extraer DNA fetal, que trabaje con una biopsia embrionaria o que trabaje con tejido parafinado, por ejemplo, para cáncer. Y tampoco es lo mismo, no solo en cuanto a que la muestra es diferente, sino en cuanto a que yo necesito que ese DNA cumpla ciertas políticas de calidad para que al momento de hacer una fragmentación, esa fragmentación me dé justamente lo que yo quiero revisar. El tipo de extracción siempre va a estar de acuerdo al objetivo de la prueba, y también me va a determinar cómo voy a estar haciendo la purificación, es cómo voy a limpiar ese material genético de otras sustancias, proteínas, por ejemplo, o de otros materiales, ¿no? Y pues muchas veces la cuantificación equivocada de los ácidos nucleicos, yo necesito buscar una concentración adecuada, no es la misma concentración la que utilizo para pruebas de cáncer que para trabajar una biopsia embrionaria. Esa cuantificación equivocada muchas veces es el punto de partida para tener errores en las librerías. Ahorita vamos a explicar qué es una librería. Entonces, a grandes rasgos, la extracción pues es romper la célula, que se puede hacer mediante procesos mecánicos o procesos químicos. En la mayoría de los casos, en los laboratorios usamos métodos combinados. Luego se hace una degradación de las proteínas. Yo debo de quitar la mayor cantidad de proteínas para que el DNA esté libre de proteínas. Lo puedo hacer por temperatura, lo puedo hacer por pH o lo puedo hacer por métodos combinados. Y esas proteínas, pues justamente necesito separarlas para quedarme o para aislarlas del DNA, ¿no? Busco que se hagan precipitaciones, y actualmente está muy en uso las bit magnéticas, ¿no? Que es aprovechando esta carga negativa del DNA que se adhiera a una parte imantada, mientras que las proteínas que son positivas se repelen y se van al otro extremo de la solución, y entonces yo puedo eliminar tranquilamente, ¿no? Después voy a hacer purificaciones, que básicamente son lavados, en los que puedo agregar también procesos magnéticos, y nuevamente voy a cuantificar la concentración. Y volvemos al mismo punto. Muchas veces creemos que a mayor muestra hay mayor concentración de DNA, lo cual no siempre es cierto, y que a mayor concentración de DNA yo tengo una prueba más óptima, y la realidad es que tampoco es cierto. Muchas pruebas ya traen un estándar de cuál es la concentración a partir de la cual se inicia, y a veces si yo tengo una concentración muy saturada en alguna muestra, eso va a implicar que la muestra tampoco se lea o tampoco se construya la librería de manera adecuada, ¿no? La librería es como tal la construcción o la amplificación o la multiplicación de las zonas que yo elegí para mi estudio. Si yo estoy haciendo un análisis de aneuploidías en una biopsia embrionaria, pues es justamente esos segmentos de los cromosomas que a mí me interesan y que voy a multiplicar varias veces, multiplicar en el sinónimo de genética de amplificar, y que son mi región de interés, ¿no? Depende del tipo de prueba que estoy haciendo, de la plataforma de secuenciación y de la marca que tienen los kits, ¿no? Nosotros estos insumos o los marcadores o lo que me va a dar las regiones de interés se compran de manera comercial, y pues depende de la marca es las regiones de interés, ¿no? La variedad no solo está justamente en las regiones que yo quiero leer o en las regiones que son de mi interés, sino también en cómo se corta ese ácido nucleico, ¿no? Los fragmentos, por ejemplo, hacen que
esa lectura de esa región sea optimizada para ese tamaño, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo esté trabajando con cáncer, que tiene cierta cualidad de los fragmentos, a que esté trabajando con biopsias embrionarias, ¿no? Ese corte que me da esa fragmentación se realiza con enzimas de digestión que son específicas, y las regiones de interés se seleccionan mediante algo que llamamos primers, que son específicos de cada marca de kit, que son justamente esas regiones de interés que me interesan, ¿no? Digo, que estoy buscando. Es muy importante entender que muchas veces, sobre todo en genética reproductiva y sobre todo en test preimplantación, el DNA puede contener errores que me impidan que la fragmentación sea como yo la estoy proponiendo o como quiero que se haga para el diseño de mi experimento. Y que eso muchísimas veces impide la secuenciación de una muestra, ¿no? Entonces, si bien eso me va a dar un resultado en el cual voy a tener, por ejemplo, una falla en la lectura o una aneuploidea compleja, o que las lecturas estén muy dispersas, o que no cumpla con los criterios de fragmentación y por lo tanto el material se considera como no óptimo para esa carrera, es per se ya un resultado. O sea, me está hablando de que esa muestra en particular, por ejemplo, ese embrión, cuando estamos hablando de test genético preimplantación, trae ya un problema per se en el cual me impide que el DNA se corte de manera adecuada, ¿no? Sucede también, o podría suceder mucho si se hiciera secuenciación en los casos en los que hay fragmentación del DNA espermático. Una vez que yo ya construí la librería y que ya multipliqué las regiones de interés, pues lo que sigue es justamente hacer la secuenciación, ¿no? Casi todas las plataformas, cada vez que yo voy integrando a una línea de DNA un nucleótido nuevo, esto va a ser un diferencial, ¿no? Que va a ser específico para cada una de los nucleótidos que yo estoy integrando. En plataforma Illumina, que es la que usamos nosotros en GD Technologies, ese cambio es lumínico, ese cambio es fluorescente. En otras plataformas como Thermo Fisher, el cambio es dependiendo de pH, ¿no? Entonces, ese nucleótido, una vez que se integra, es captado y grabado por el equipo y genera un archivo, ¿no? Y entonces ya pasamos de la secuenciación, empezamos a llegar a la parte de bioinformática, que muchas veces la parte de bioinformática es la parte más desconocida o más secreta o que más terror nos da cuando hablamos de secuenciación, ¿no? Estos nucleótidos que son grabados, adicionados y grabados por el equipo, primero se captan de manera desordenada, porque simultáneamente en varias secuencias se están adicionando nucleótidos, luego se ordenan conforme a una referencia y luego se traducen a datos bioinformáticos. Estos dos suceden en el equipo. Este tercero es el resultado que el equipo me da. Estos son archivos que generalmente son muy pesados y tienden a desecharse por el equipo al poco tiempo. Y este tercero ya se vuelve un archivo que se puede conservar y que puede ser permanente. Después, en el cuarto, se compara contra genomas de referencia. Aquí es muy importante que ahí está. Aquí es muy importante que... Ya se me olvidó qué iba a decir. Me voy a regresar allá. Ok, sí. Hablaba de que después, una vez que se tiene ese archivo informático, hay que cambiar, hay que compararlo con genomas de referencia. Y es muy importante que esa comparación, uno, sea con referencias actualizadas y con muchas referencias. Esa
cantidad de referencias va a enriquecer el que yo pueda distinguir un cambio que está asociado a patología contra un cambio que solamente es de biodiversidad, ¿no? Entonces, hablábamos que los primeros son archivos muy pesados, no conservados, que corresponden a los archivos de imagen de la incorporación y fluorescencia relacionada con un nucleótido o las lecturas de cambios en el pH. Luego se transforman de esas imágenes o señales detectadas a una matriz de números. Estos siguen siendo archivos muy pesados que se conservan poco tiempo en el equipo y luego me arrojan los archivos BAM, ¿no? Que pueden estar no mapeados o después ya mapeados a secuencias de referencia. Y luego, al contrastarlo con varias secuencias o con varias bases de datos de genomas distintos, pues ya tengo un archivo BCF, ¿no? Estos son archivos que yo puedo trasladar de la plataforma y trasladar de un lugar a otro y puedo compararlos inclusive en bases de datos públicas. Las bases de datos públicas pues son bases de datos que tienen la información de muchos genomas que están a disposición del público y que cualquiera puede acceder. La mayoría de las plataformas de secuenciación incluyen bases de datos que son tanto públicas como no públicas y que permiten que esas comparaciones de referencia me den justamente el saber si una secuencia es o no relacionada a patología, ¿no? Y aquí está, esta parte es importante cuando nosotros como médicos clínicos pedimos un estudio de secuenciación, pues muchas veces solo entregamos la muestra al que nos dio el precio más bajo, ¿no? Y a veces esa oferta del precio más bajo contra la mayor cantidad de información, ni siquiera entendemos cuál es su significado, ni siquiera entendemos cuáles son las implicaciones, o inclusive pocas veces nos ponemos a revisar cuestiones de ese laboratorio, ¿no? Ahora ya estando del otro lado, yo me doy cuenta que muchísimas de las cosas que no sabemos, pues a veces te pueden dar el éxito o el fracaso en el diagnóstico de un paciente al que le pides una secuenciación masiva, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, no nos fijamos en este tema de la concentración y a veces pues nos hablan y nos dicen que tenía muy baja concentración, ¿no? Y en realidad pues el problema de concentración pues es más bien que va alineada al protocolo y al objetivo de la prueba. Como lo dije hace unas diapositivas, la concentración a veces cuando es mucha también puede obstaculizar la prueba, ¿no? Y a veces, pues el tamaño del fragmento es per se ya un resultado, ¿no? Si la muestra no me está dando los fragmentos adecuados al momento de cortarla, pues es per se ya implica que esa muestra tiene justamente un problema para fragmentarse del modo, ¿no? Y muchas veces de los temas que más se hablan es de cobertura y profundidad. En la mayoría de los congresos en genética, la mayoría de los médicos preguntan qué cobertura y qué profundidad tiene un exoma, sin saber específicamente de qué hablan estos términos. Y lo primero que hay que comentar es que estos términos siempre son variables por carrera. Yo puedo tener estándares, pero nunca van a ser los mismos carrera tras carrera. Son valores que se modifican cada carrera. El cuánto me cubre o cuántos pares de bases o cuántos kilobases me cubre un exoma son las bases que yo tengo disponibles para cubrir todas las regiones que yo quiero. A eso se le llama cobertura. Y las veces que se amplifica y que se lee cada una de estas regiones se le llama profundidad. No siempre un mismo gen va a tener la misma cobertura en cada carrera.
Y eso es muy importante de entender, porque hay genes que son más difíciles de cubrir y hay genes que son más críticos de cubrir, dependiendo de los paneles que yo esté pensando. Si yo estoy haciendo un panel de cáncer, evidentemente que no quiero que ninguna parte del gen se me quede sin cubrir. También un dato que pocas veces nos fijamos es las lecturas totales, las lecturas que pasaron los filtros y el error por cada X número de alineamientos. Muchos de esos conceptos parecen de repente muy difíciles de entender, pero la mayoría de esos hablan de la calidad con la que está trabajando el laboratorio. La vez pasada que hablábamos de test genético preimplantación, que preguntaban y que hablábamos de circunstancias en las que no amplificó, pues es un tema de embriología, y si hay una neoploidea compleja o el material genético es subóptimo, es tema del embrión, y entonces alguien preguntaba por ahí, ¿y el laboratorio no puede generar algún problema? Sí, aquí están todos. Y normalmente esto significa que idealmente no va a haber un resultado que presentar o no debería de haber un resultado que presentar. Y sin embargo, aun cuando muchos de estos parámetros no son adecuados, muchos laboratorios presentan resultados que pueden ser riesgosos para quien los recibe, ¿no? La sensibilidad es una palabra que aprendimos mucho a usar en COVID con pruebas de laboratorio, y sin embargo, en secuenciación masiva, la sensibilidad es un concepto multifactorial, porque depende del tipo de muestra, de los parámetros de calidad que hablamos, de lo que yo estoy buscando. ¿Hay falsos negativos? Sí. Y ese es un tema que el laboratorio tiene que estar dispuesto a discutir en qué casos tiene falsos negativos. Porque la mayoría de los falsos negativos dependen de la construcción y las regiones de interés que yo estoy buscando cuando diseñé mi estudio contra lo que yo estoy buscando cuando pedí el estudio. Si esas dos cosas no están alineadas, muy seguramente vamos a tener alta en falsos negativos. La especificidad vuelve a ser multifactorial y vuelve a tener que juntarse la alineación de la prueba que yo estoy proponiendo contra la alineación de la prueba que yo estoy pidiendo. Por eso es importantísimo, para que las pruebas de secuenciación masiva tengan una especificidad alta, que sea una prueba adecuada para el tema clínico que yo estoy solicitando. Falsos positivos. En un inicio de las pruebas de secuenciación se habla de que todas las pruebas de secuenciación masiva tenían que confirmarse por otros métodos. Actualmente ya no se utiliza, ya hay varios estudios que determinan que la secuenciación masiva por sí misma es suficiente prueba confirmatoria. Y el rendimiento diagnóstico, el porcentaje de variantes detectadas en un análisis que conducen al diagnóstico. Y yo les diría que muchas veces, si la variante detectada en un análisis no ayuda al diagnóstico, es porque no hay suficientes características clínicas. Si quien va a hacer el análisis de las variantes no tiene en sus manos las características clínicas, llegar a un diagnóstico va a ser muy difícil. Si quien tiene las características clínicas no sabe hacer curado de variantes, va a ser muy difícil que se llegue a un diagnóstico. La secuenciación nunca sustituye a la clínica. Es ambas cosas, la sinergia de ambas cosas, de la evaluación clínica
con la evaluación bioinformática de la secuenciación la que me va a ayudar a dar un diagnóstico. ¿De qué depende que yo mande una prueba de secuenciación? Es decir, que esa prueba de secuenciación que es cara, que le está costando al paciente una inversión, ¿de qué depende que yo tenga éxito para pedirla? Uno, que sea la prueba correcta para el objetivo deseado. Que mi experimento y mis librerías estén destinadas para ellos, que la cobertura que abarque lo que yo estoy buscando y que la cantidad de lecturas sea suficiente para lo que estoy buscando. Evidentemente esto se va a nutrir mucho si yo tengo un asesoramiento genético preprueba. Nos pasa muchísimo en el test genético no invasivo, en el NIPT, ¿no? Piden un NIPT porque el ultrasonido está alterado, porque tiene, vamos a pensar que tiene una cardiopatía por ultrasonido. Y se solicita un NIPT y sale negativo. Y entonces, ¿qué es lo primero que nos dicen? El NIPT está mal. Y hay que repetirlo y hay que hacerle otro y otro y otro hasta que salga positivo. Hay que considerar que muchas de esas cardiopatías podrían ser de origen monogénico, que no es algo que se revise en el NIPT, ¿no? Entonces, aquí se puede solucionar muchas cosas. ¿Es la prueba indicada la que estoy pidiendo? Por ejemplo, PGTA, y lo hablamos cuando hablamos de test genético preimplantacional, ¿no? ¿El PGTA ha llegado a sustituir al cariotipo? Sí, en muchísimas cosas. En tejido abortivo, en prueba confirmatoria para un NIPT. Y sin embargo, no se utilizaría, por ejemplo, con parejas con pérdidas gestacionales recurrentes, ¿no? Porque los rearreglos que puede haber en pérdidas en pacientes o en parejas con pérdidas gestacionales recurrentes, porque esos rearreglos no me los va a dar el PGTA. Entonces, no es la prueba indicada, pero sí lo utilizo en otras indicaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy buscando una variante intrónica y le estoy haciendo un exoma, muy rara vez voy a poder evidenciar una variante intrónica con un exoma. Si yo estoy buscando variantes poco frecuentes y resulta que esa secuenciación masiva me da una profundidad poca, pues realmente lo que encuentre no va a ser de alta confiabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo resolver yo esto? Pegándome al genetista. El genetista que sí domine todos esos conceptos y, por supuesto, respaldado por un laboratorio que esté abierto a darme todos esos datos. Entonces, pues evidentemente lo importante es, uno, contacto con tu laboratorio. Tu laboratorio donde mandas tus pruebas de genética, ¿tiene un genetista? ¿Quién va a estar para resolver las dudas? ¿Quién va a estar para apoyarte sobre cómo dar un asesoramiento antes de la prueba o después de la prueba? ¿Quién te va a ayudar a diseñar un plan de estudios en el caso en el que se solicitó sea negativo? ¿Y quién te va a ayudar a escoger el mejor estudio? Y mucho de esta comunicación con el laboratorio empieza con dar la mayor cantidad de características clínicas, ¿no? Que permita revisar el caso lo mejor posible. Entonces, ¿secuenciación masiva va a sustituir al resto de las técnicas de laboratorio? Difícilmente. Yo creo que nunca va a haber una técnica que sea única o que sea la mejor o que sirva para estudiar todo. Uno, porque hay diferentes formas en las que el DNA se lesiona y para evidenciar esas lesiones hay diferentes técnicas. Lo ideal es que nos apoyemos de todas esas técnicas. Mucho es
ciencia básica, conocer la estructura de los ácidos nucleicos, como cuando de repente ya somos especialistas y nos damos cuenta que bioquímica, nosología y las materias básicas realmente son básicas porque si no las sabes, no la hiciste. Y mientras más pruebas genéticas solicitemos, que muchas veces tenemos miedo de solicitar pruebas genéticas, pero pues por supuesto esto nos va a ayudar a que mejore el conocimiento de lo que sabemos del genoma, que mejore el costo de la prueba, que baje el costo de la prueba, que mejoren los rendimientos de la prueba y que por supuesto ciertas variantes que aún no sabemos cómo están ligadas a cuestiones clínicas, al fin lo podamos asentar. Entonces, la idea de esto es que si bien ya conocemos la secuencia completa, sigue habiendo ahí algunos vacíos en el cromosoma Y y en regiones microsatelitales, la función no está esclarecida y la función la vamos a conocer mientras más pruebas hagamos, mientras más alteraciones encontremos en pacientes y mientras más describamos a estos pacientes. Tampoco se conoce del todo cuál es la relación del medio ambiente y cómo se modifica el DNA de manera consecuente a este medio ambiente, que es epigenética y que habló el doctor Miguel en la primera clase. Y por supuesto, tampoco sabemos todo ese DNA que se ha llamado basura, que son regiones de alta repetición y que muchos tiene que ver con temas de regulación, todavía no sabemos exactamente cómo sirven, ¿no? Y tampoco conocemos sobre la regulación diferente en cada una de las etapas del desarrollo, ¿no? Especialmente el desarrollo embrionario. Entonces, la idea es que entre mayor cantidad de pruebas hagamos y entre mayor comunicación haya entre el laboratorio y la clínica, más vamos a poder discernir todo esto que nos falta saber por del genoma. Y que pues, de eso empieza todas estas regiones que no sabemos o que seguimos sin saber exactamente para qué funcionan, ¿no? Y que muchas veces pues creemos que está ahí, que en realidad solamente está para dar estructura, pero que al fin pues tiene un tema de regulación, ¿no? Para mí es importante que ustedes vayan aumentando su conocimiento sobre genética, porque al final sí, en algún momento ya se ha hablado de manipular esas secuencias. Hay que evaluar cuáles son los valores propios contra los globales y evidentemente hay que tener intenciones claras, objetivos claros, valores claros, consecuencias claras y responsabilidad sobre las cosas que nosotros hacemos. Empieza mucho desde la responsabilidad de mi paciente y quién ve a mi paciente y con quién trabajo en la parte clínica, en la parte de laboratorio. Entonces, de mi parte, cierro mi participación en este curso, invitándolos a que siempre que tengan una prueba genética, se acerquen a un laboratorio que les dé la transparencia para platicar con ustedes, con su paciente, y que tenga puertas abiertas para que ustedes puedan preguntar lo que sea. Muchísimas gracias.